Seguimos caminando en este proceso. Seguimos descubriendo, y como hemos titulado esto, la Biblia sin mitos. Acabamos de hablar sobre el mito de cuál será el árbol de la ciencia del bien y del mal. También hablamos un poco sobre si es que hay que rayar o no la Biblia. Vamos a hablar ahora de un acontecimiento bastante interesante en la Biblia, el cual nos va a servir mucho a nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Génesis 11. Y este mito, este segundo mito, se llama ¿realmente Dios castigó en la Torre de Babel? ¿Dios ejerció un castigo realmente en la Torre de Babel? Siempre nos han dicho que sí. Preguntémonos entonces. Vayamos a Génesis 11 y recordemos qué pasó en aquel tiempo y aquel acontecimiento. Toda la tierra hablaba una misma lengua. Los hombres, al emigrar de Oriente, encontraron una llanura en el país de Senar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: hagamos ladrillos y cosámoslos al fuego. Les sirvieron los ladrillos como de piedras y el betún en vez de argamasa. Luego dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos famosos y no andemos más dispersos por la tierra. No andemos más dispersos por la tierra. ¿Qué más dice el texto? El Señor Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo: todos estos forman un solo pueblo y hablan una misma lengua. Y este solo es el principio. Nada se les va a impedir para que lleven a cabo y se propongan todo. Pues bien, descendamos y confundamos su lenguaje para que no se entiendan los unos a los otros. Sí, eso lo conocemos, eso todos lo sabemos. ¿Y eso qué tiene que ver? Y sabemos que Dios bajó y todos tuvieron una lengua distinta. Y entonces se dispersaron. Claro, el castigo de Dios. Sí, Dios los castigó y como los castigó, cada uno hablaba una lengua distinta. Y ahí dicen que nacieron las lenguas distintas en todo el mundo. Esa es una interpretación bastante a la ligera, bastante interesante, pero no necesariamente es una interpretación más profunda y que la cual vamos a hallar un sentido pleno y perfecto en este texto. Resulta, esos hombres estaban haciendo una torre. Esta torre se llamaba Yigurat. Eran pisos sobrepuestos, un rascacielos, y en la cúspide estaba el altar. Estaba, digamos, la habitación nupcial entre Dios y el emperador o el rey que estaba en ese entonces, que cada año bajaba para legitimizar lo que estaba haciendo. Pero ¿cuál fue el pecado? ¿Hacer una torre? ¿Querer ser famosos? La gente dice, sí, querer ser famoso, la soberbia, pero estaban haciendo una torre para alabar a Dios. Si tú revisas Génesis 9:1, dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y dispérsense por la tierra y llénenla. Y el versículo 4 del capítulo 11, donde habla de Babel, dice exactamente: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos famosos y no andemos más dispersos por la tierra. Dios había dicho que se dispersen después del diluvio. Y estos hombres dijeron: hagamos una ciudad. Ojo, que no es solo una torre, es una ciudad. ¿Y una ciudad para qué es? Pues para vivir, para habitar, para estar allí, metidos, viviendo, juntos, comunidad, hermanos, qué lindo, alabando a Dios. Sí, pero Dios había dicho: dispérsense por toda la tierra. Y estos hombres dijeron: no vamos a andar más dispersos, o sea, no vamos a hacerle caso a Dios. El pecado no es la torre. El pecado es hacer la ciudad. ¿Pero por qué? Porque Dios había dicho: dispérsense, no se queden establecidos. Y los hombres, ¿qué dijeron? Vamos a quedarnos aquí y no andar más dispersos. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasa esto? Dios te dice una cosa
y tú sales haciendo una totalmente distinta, bajo tus intereses, no bajo los intereses, por si lo queremos llamar así, de Dios mediante su palabra. ¿Cuántas veces pasa eso? Muchas veces nos pasa. Muchas veces pareciera que le hacemos caso a Dios, pero estamos buscando nuestros propios intereses. Hicieron una ciudad, todos se conglomeraron, se centralizaron. Dios había dicho, dispérsense por toda la faz de la tierra. Ellos se quedaron quietos allí. El pecado no es la torre, el pecado es desobedecer a Dios y olvidarse de su mandato, de su proyecto. Dime de cuántos mandatos de Dios te has olvidado. En este momento recuérdalos. ¿Cuántos? ¿Qué te dijo Dios cuando eras joven? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te prometió Dios? ¿Qué te pidió Dios que hicieras para con tu vida, con tu familia, con tu trabajo, con tus talentos? ¿Qué Dios te dijo? ¿Y lo hiciste? Dios dijo dispérsense y los hombres quisieron quedarse juntos y no dispersarse. Entonces Dios dice, bajemos y confundámoslo. ¿Pero por qué? Dice la palabra que ellos hablaban una misma lengua. Ese lenguaje de hablar una misma lengua, esa frase de hablar una misma lengua, antiguamente se utilizaba cuando llegaba un gobernante, llegaba un imperio, llegaba un rey y invadía alguna nación y entonces todos hablaban la misma lengua. Quiere decir que todos estaban bajo el mismo sistema económico. Estaban subyugados a el imperio. ¿Cuántas veces no pasa eso en tu vida? Tú vienes y quieres dominar y que toda tu familia hable la misma lengua, como a ti te parece, como tú crees que está bien, como tú crees que puede funcionar. Muchas veces nos va a pasar eso. Muchas veces nos llama la atención eso. Y nos gusta que todos hablen la misma lengua, porque a mí me gusta que en mi casa las cosas se hagan como yo digo. Y no me importa que mi esposo diga algo. Y no me interesa que mi esposa diga algo. Porque aquí se habla como yo digo. Aquí se hace lo que yo digo. Dios baja porque resulta que este yigurat, esta torre, este último piso, dice que cada año bajaba Dios a legitimizar lo que el hombre había hecho. Pero en esta ocasión Dios bajó no a aprobar, no a legitimizar, bajó a confundir. Dice la gente, a castigar. No, Dios no bajó a castigar. Dios bajó, que te quede claro esto, bajó a liberar. ¿Pero liberar de qué? De esa subyugación. Porque todos estaban subyugados, estaban aplastados por este imperio, por esta nación y tenían que quedarse. Y todos hablaban la misma lengua, pensaban igual y todos tenían el mismo sistema económico y lo que dicen arriba se tiene que hacer. Y como Dios baja a legitimizar, a decir, está muy bien, los bendigo y sigan así. Pero resulta que Dios no bajó a legitimizar. Dios bajó a confundir para que todos se liberaran y recordaran y volvieran al primer proyecto pleno de Dios, al primer proyecto lleno de la presencia de Dios. Eso pasó. Dios no está castigando en Babel. Dios en Babel está realmente liberando. ¿Liberando de qué? De esa mentalidad absurda. ¿Liberando de qué? De olvidarse del plan de Dios. Y Dios te quiere liberar. Sí, te olvidaste. Sí, Dios te dijo muchas cosas. Te dijo que hicieras esto, lo otro, cuando eras joven, la semana pasada, ayer, en el último retiro, en el último congreso, Dios te dijo eso. Por medio de tu papá, de tu mamá, de tu abuela, de cualquier persona. Y tú te olvidaste. Dios te viene a decir, oiga, quiero liberarlo. Yo no lo quiero ver donde está metido. Quizá le parece bonito el trabajo porque gana bueno, pero quizá lo perdió. No por castigo de Dios, sino porque Dios te quiere liberar, porque tú estabas hecho para otras cosas mejores. Y eso se estaba absorbiendo y estaba destruyendo tu familia, porque estabas metido, literalmente, de cabeza, en tu oficina, en un trabajo, en lo que te haya tocado que hacer. Eso va a pasar. Entonces, en Babel, si tú puedes recordar, cada vez que lo leas, cada vez que llegues al capítulo 11 de Génesis, no digas, uy, Dios castigó. No, Dios no castigó. Dios vino a liberar a un pueblo oprimido que había olvidado lo que Dios dijo. Vayan por el mundo, repoblen la tierra, dispérsense. Y en Babel dijeron, quedémonos aquí, hagamos una ciudad, una torre, para
que se legitimice lo que estamos haciendo. Cuando tú quieres poner tu proyecto en vez del proyecto de Dios, Dios viene y lo desbarata, porque todo tiene que volver al proyecto de Dios. Y no es castigo de Dios, es una liberación que Dios te pone. Dios se vale de la historia, Dios se vale que te echaron del trabajo, Dios se vale que se aprovecharon de ti, Dios se vale que esa persona jugó contigo para recordarte, mira, yo te dije que no lo hicieras, pero ahora yo te libero, vuelve a mi primer proyecto. Es lo que te dice Dios con Babel. Hay otro mito bastante interesante. ¿Cuál es? La gente siempre se pregunta, ¿será que a Dios le gustan las imágenes? Resulta que es este mito el que también vamos a romper en este momento. Así brevemente. ¿A Dios le gustan o no las imágenes? Sí, porque así me critican, que ese poco de santos, que ese poco de cruces y no sé qué. Listo, vayamos a la Biblia, porque en la Biblia está todo. Aquí encontramos todo. En Números, capítulo 21, versículo del 7 al 9, es bastante interesante lo que pasa. Números 21, del 7 al 9, dice: el pueblo fue a decir a Moisés: hemos pecado murmurando contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Y Moisés intercedió por el pueblo. ¿Qué más pasó? El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ponle sobre una asta. Los que hayan sido mordidos al mirarla sanarán. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta. Cuando alguno era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Dios mandó a hacer una serpiente de bronce y el que miraba a la serpiente quedaba curado. Idolatría, pecado. No, resulta que no. Quedaban curados no porque miraban a la serpiente, sino porque Dios había dicho que al mirarla se curaban. La serpiente no curaba, curaba a Dios, pero porque Dios así lo había dicho. Ese es el poder de la palabra de Dios, no de la palabra de uno, de la palabra de Dios. Dios así lo dijo, Dios así lo manifestó. Entonces a Dios le gustan las imágenes y que uno mire imágenes. No, es que no era la imagen la que estaba haciendo eso, era realmente la presencia de Dios. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque si tú vas hacia el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 y siguiente, encontramos algo muy interesante. Dice que el rey Ezequías hizo lo que era justo para Dios. Capítulo 18 de Reyes. Hizo lo que era justo para Dios. Y por consiguiente, leamos así, dice: hizo lo que era justo a los ojos del Señor, como su padre David. Suprimió las colinas, hizo pedazos las estelas, arrancó los cipos sagrados y machacó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Pues entonces los israelitas que amaban incienso y la llamaban Nehustán. Los israelitas ya se habían olvidado que la serpiente no era la que hacía milagros y la que hacía poderes y la que tenía poderes, sino la palabra de Dios. Y ahora los israelitas estaban quemando el incienso y adorando a la serpiente. Y el rey Ezequías, de parte de Dios, mandó a machacarla, a romperla. A Dios no le interesa que tú creas en la imagen. Dios las pone para que cada vez que veas esa imagen de ese santo, ese crucifijo, lo que tengas que ver, tú recuerdes que el que hace la obra es Dios, no la imagen. Y cuando tú realmente te olvidas de Dios y te pegas en la imagen, a Dios no le agrada eso. Ten las imágenes que quieras en tu casa, en tu comunidad, pero tenlas como recuerdo de lo que Dios realmente está haciendo en tu vida. Cuando tú veas a ese santo, digas: Señor, como tú lo hiciste con él, quiero que lo hagas también conmigo y hasta un poco más, como tú lo hiciste con él. Entonces, las imágenes no le desagradan a Dios. Dios las pone para que recuerdes realmente cada instante de tu vida que el poder supremo solo lo tiene el Señor.